Saludo cordial, mis queridos amigos, colegas, demás personas, en nombre de Uniacademia y Editorial Ledger. Tenemos el gusto hoy de hacer unas reflexiones en torno a un tema interesante en la práctica del sistema penal acusatorio, y es precisamente, he escogido algunos aspectos teóricos y prácticos que tienen que ver con la audiencia preparatoria. ¿Por qué he escogido la audiencia preparatoria? Precisamente por ser, a mi modesto juicio académico, la audiencia más importante que surge en el ejercicio de la práctica jurídica del sistema penal acusatorio. Ya vamos a ver en el decurso de este tiempo que tenemos que la audiencia preparatoria es la columna vertebral en todo lo que tiene que ver con el tema de las pruebas. Siendo así, entonces, he escogido algunos puntos que son sustanciales, porque obviamente la audiencia preparatoria como tal se ve un ritual, una formalidad que pareciera que no tuviera problemas. Sencillamente la puede adelantar un juez, un fiscal y un defensor sin ninguna circunstancia distinta a una formalidad. Pero en la práctica no es cierto. La audiencia preparatoria, que está contemplada en el Código de Procedimiento Penal, a partir del artículo 355, tiene unas finalidades. La primera finalidad que tiene es permitirle al defensor, a la fiscalía, al Ministerio Público y a las víctimas debatir el tema central, que son el tema de orden probatorio. Y fíjense ustedes que no estoy diciendo debatir las pruebas, porque las pruebas se debaten en el juicio. Estoy diciendo debatir un tema de carácter probatorio, no la prueba. Hay que diferenciar en mis palabras. En efecto, entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿quién es el más interesado frente a la audiencia preparatoria en un sistema de partes? Indiscutiblemente que lo es el Estado. El Estado lo es a través de un señor fiscal delegado que fue el que hizo el ejercicio de la acusación. Porque si no hubiese habido una acusación, no tendría por qué haber preparatoria. Y ahí detengámonos en lo siguiente. La estructura procesal del sistema penal acusatorio tiene un marco estructural. Ese marco estructural nace con la audiencia de imputación, posteriormente con la audiencia de acusación, luego la audiencia preparatoria y por último el juicio. Fíjense que ahí nunca se incluye la medida de aseguramiento porque no es una estructura del proceso. No me voy a detener en eso. Eso está decantado, ya que el ejercicio de la actuación procesal se puede cumplir sin medida de aseguramiento. Es lo ideal. Eso es porque la medida de aseguramiento es excepcional. Entonces, volviendo al punto de una estructura de la actuación procesal, la preparatoria, significa que se llegó al estado de la preparatoria porque el Estado a través de la Fiscalía ejerció la acusación. De lo contrario, no tendría sentido hacer audiencia preparatoria. Sería algo asistemático. En efecto, entonces, si el Estado fue quien propició la acusación, es el más interesado en el ejercicio de la audiencia preparatoria porque se parte de una premisa totalmente fundamental. Y es que esa acusación que quedó plasmada en un escrito y que posteriormente se verbalizó en una audiencia llamada formulación de acusación, viene a tener sus primeros réditos en la audiencia preparatoria cuando el fiscal delegado entre a decir cuáles son los medios probatorios con los que él piensa llegar al juicio a defender eso que se llama su teoría del caso. Perfectamente, el defensor puede llegar a la audiencia preparatoria sin tener ningún planteamiento probatorio. Sencillamente lo puede hacer estrictamente guardando silencio, que eso en nada afectaría el derecho a la defensa siempre y cuando esa sea su estrategia ideal para defender a una persona.
y no sea producto de negligencia, que esa es otra cosa muy distinta, porque ahí habría una violación del derecho a la defensa técnica. Pero si la estrategia defensiva es llegar en total silencio, porque así se planificó, porque así se observó, porque se le conoció las debilidades a su opositor, y que lo mejor es guardar silencio y explotar ese silencio más adelante, en efecto no hay ningún problema. Estamos frente a una situación ideal aceptada tanto en los tratados internacionales como en la legislación doméstica. El derecho a guardar silencio y no presentar pruebas perfectamente. Así que no hay ningún problema. Podría llegar un defensor a un juicio en esas condiciones. Insisto, siempre y cuando esa sea una estrategia defensiva que se considere idónea y que en un momento determinado le puede dar unas ventajas al ejercicio de la teoría del caso que tenga la defensa en su momento. Entonces, el primer problema jurídico a resolver en la audiencia preparatoria es el que tiene que ver con lo que se conoce la verificación de lo que ha sido el descubrimiento probatorio que le correspondió a la fiscalía en punto de acusación. Porque lo que se hace en la audiencia preparatoria inicialmente es decirle al defensor por parte del juez que le explique si el descubrimiento realizado por parte de la fiscalía en la audiencia de acusación verdaderamente fue completo. Y allí es donde se presenta el mayor número de problemas en la praxis judicial. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que destacar es que desde el punto de vista normativo, no jurisprudencial, sino normativo, el descubrimiento de la fiscalía debe ser en la audiencia de acusación. Eso tiene respaldo en el Código de Procedimiento Penal. En este código tiene respaldo. Debe ser precisamente en la audiencia de acusación. Eso no tiene discusión. Normativamente así está contemplado. El descubrimiento debe ser en la audiencia de acusación, no en otro espacio diferente. Y tiene una lógica, porque si el descubrimiento de la fiscalía se hace posteriormente a esa audiencia de acusación, se afecta el derecho a la igualdad. ¿Por qué se afecta? Porque precisamente existe un término perentorio establecido en la obra procesal que tenemos aquí, que dice que una vez culminada la audiencia de acusación, el juez tiene 45 días para programar la preparatoria. Si el juez se apega estrictamente al tenor literal de esos 45 días, significa que es el espacio que tendría la defensa para revisar ese descubrimiento probatorio que le hizo la fiscalía en la audiencia de acusación. Pero si ese descubrimiento no se hace en la audiencia de acusación y verdaderamente se celebra la audiencia en los 45 días, como lo contempla la norma, estrictamente el artículo 175 habla de los 45 días, entonces se entorpece la labor del defensor, porque se acortan los días, se acorta el tiempo para él revisar ese descubrimiento probatorio y tener la posibilidad de saber, desde la teoría del caso que viene contemplando, cuáles serían los elementos que va a enunciar en la audiencia posterior, que es el objeto de estudio, es decir, la audiencia preparatoria. Entonces, sí tiene una lógica pensar por qué el legislador es estricto en decir que el descubrimiento probatorio sea en la audiencia de acusación y no posteriormente. En la práctica judicial ha venido haciendo carrera algo que es totalmente absurdo. Y es decir, que después de la audiencia de acusación hay 3 días dizque para que la fiscalía descubra. Situación que no es cierta. No existe ninguna norma que diga que el descubrimiento normal de la fiscalía se tiene que hacer en los 3 días. Esos 3 días del cual se habla en una norma que está en este código son para un elemento adicional, escúchese bien, un elemento adicional que le haya solicitado la defensa a la fiscalía, distinto
distinto al descubrimiento normal que debe de hacer la fiscalía en la audiencia de acusación. Si la defensa se entera que la fiscalía tiene un elemento que no descubrió en la audiencia de acusación, le puede solicitar al juez que le diga al señor fiscal o a la señora fiscal que le descubra un elemento adicional a los que ya se descubrieron en la audiencia de acusación, y es cuando el juez entonces tiene la opción de decirle al fiscal ese aspecto y darle 3 días para que lo haga. Pero esos 3 días no son para que la fiscalía descubra sus pruebas. Son para que la fiscalía ejerza un descubrimiento de un elemento adicional que haya considerado la defensa que no se hizo en el descubrimiento normal que hay que cumplir en la audiencia de acusación, o como se llama, audiencia de formulación de acusación. ¿De dónde sale eso? Normativamente hablando, eso tiene eco en el artículo 344, en el inciso primero de esta norma. En primer lugar, en esta norma se especifica lo siguiente: dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. Y ahí hay un punto. Es el primer epígrafe, la primera premisa a la que está sometida la fiscalía como institución acusadora en nombre del Estado. Primero, hacer el descubrimiento probatorio dentro de la formulación de acusación, no fuera de la formulación de acusación. Y posteriormente dice la norma: a este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física que tenga conocimiento, y el juez ordenará si es pertinente descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. Pero fíjense, no son 3 días para que la fiscalía descubra. No. La fiscalía tiene que dejar despachado su descubrimiento de manera completa en la audiencia de acusación. Esos 3 días son una circunstancia adicional, excepcional, que la defensa le haya solicitado un elemento específico que no esté contemplado en el descubrimiento que tuvo que haberse hecho en esa audiencia. Y eso tiene eco de orden constitucional, y ustedes lo pueden verificar en la sentencia C-1194 del año 2005. Decretó exequible condicionalmente la expresión el descubrimiento de un elemento material específico en el entendido que dicha potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 de la Carta. ¿Qué dice el 250? Que en la audiencia de acusación le corresponde a la fiscalía dejar completo el descubrimiento. La fiscalía tiene que hacer un descubrimiento completo dentro de la audiencia de acusación. Entonces, es equivocado de parte de quienes piensan que el descubrimiento de la fiscalía se hace 3 días después. Eso ha hecho carrera, pero no es cierto. Ni constitucional, ni normativa, ni lógicamente. Y ya expliqué por qué no es cierto desde el punto de vista lógico. Entonces, tratemos de desterrar de esa costumbre que hay, una costumbre que se ha vuelto inveterada, y es que el descubrimiento de la fiscalía se hace 3 días después. Eso no es cierto. Normativamente, ni constitucionalmente, y mucho menos desde el punto de vista lógico de entender las estructuras del proceso. ¿Por qué se llaman estructuras? Precisamente porque es necesario agotar una de ellas para proseguir a la siguiente. Son requisitos sine qua non o sine qua non, que si no hay acusación, no puede haber preparatoria. Pero la acusación no es una lectura sistemática y automática de una acusación escrita que hizo el fiscal, no. La acusación es el ejercicio completo del descubrimiento probatorio. Pero no es el descubrimiento de la enunciación de las pruebas que trae el escrito, tampoco.
Eso hace parte de la estructura del descubrimiento. Es el descubrimiento físico, la entrega que hace la fiscalía a la defensa. Mire, aquí están sus elementos materiales probatorios. Es el descubrimiento físico. Porque es que el solo descubrimiento de la enunciación que trae el escrito de acusación no cumple constitucionalmente con el ejercicio de un descubrimiento completo. Porque ahí se enuncian unos elementos de acuerdo a las disposiciones del 337, anexo probatorio, pero no se entrega materialmente en los elementos probatorios para que el defensor los revise, porque el defensor no puede revisar los elementos si no los tiene. Es una lógica. Por eso la norma 344 empieza diciendo lo que acabamos de leer. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. Entonces, cuando ya se llega a la audiencia preparatoria, se entra en un proceso de verificación por parte del juez y es preguntarle a la defensa si el descubrimiento que se le hizo fue completo. Dice, especialmente el que se haya hecho fuera de la audiencia. ¿Cuál es ese descubrimiento especialmente realizado fuera de la audiencia? Precisamente aquel que haya tenido como fundamento un elemento específico adicional que pudo haber hecho la fiscalía en el término máximo de 3 días, pero no el descubrimiento normal, sino el descubrimiento específico. Podría decirse extraordinario, adicional de ese elemento que la defensa solicite, que no ha sido entregado en el descubrimiento normal, que ha debido de quedar concretizado y definido en la audiencia de formulación de acusación. Ese es el primer presupuesto que el juez verifica en punto de la audiencia preparatoria. Por eso, el numeral primero del artículo 356 dice que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Fíjese que el legislador diferencia. Una parte es el descubrimiento que tuvo que haber hecho la fiscalía completo en la audiencia de formulación de acusación, no fuera de ella, sino dentro de la audiencia. Y otra es el que se pudo haber hecho fuera de esa audiencia, que es al que se refiere el legislador cuando dice en especial, si el efectuado fuera de la sede del juzgado, de la audiencia de acusación, ha quedado completo. ¿Por qué? Porque el legislador es coherente. Si él mismo autorizó que el descubrimiento total se hiciera dentro de la formulación de acusación, pero a la vez permitió que algo adicional a ese descubrimiento se pueda hacer en 3 días, lo adicional, no el descubrimiento como tal, sino lo adicional, en efecto, entonces contempla la posibilidad que se verifiquen las dos esferas, el descubrimiento completo y el posible asunto de carácter adicional, que es un elemento específico o elementos específicos que considere la defensa que no le fueron entregados, pero que la fiscalía los tiene. Entonces, es la primera premisa que se revisa en punto de audiencia de preparación de juicio o audiencia preparatoria. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando la defensa, por ejemplo, porque dice que las partes, fíjense que ahí no dice que el Ministerio Público, tampoco dice que las víctimas, dice las partes. Y en la estructura adversarial, las partes son 2 nomás. Fiscalía y defensa. Entonces le hace que la defensa le diga al juez que el descubrimiento fue completo o no. Pero ¿qué ocurre si la defensa demuestra, debe demostrarlo, no solamente decirlo, sino demostrarlo, que ese descubrimiento no fue completo? Entonces se tejen 2 tesis importantes. La primera, ¿qué no fue completo? ¿El descubrimiento normal o el adicional? Cualquiera de las dos tiene una implicación o una consecuencia o una sanción. Y la norma que estoy leyendo dice, si no lo estuviere, el juez lo rechazará. Se está refiriendo al descubrimiento completo. Por eso la norma habla que se hagan las observaciones.
Debe demostrar la defensa en ese tipo de observaciones que hace, qué es lo que no está completo. ¿Por qué? Porque no puede ser una expresión genérica. No, el descubrimiento no está completo, pero debe decir qué es lo que no está completo, por supuesto. ¿Qué no está completo? Porque el juez necesita saber qué hace falta para que el juez determine por qué no se hizo el descubrimiento completo. ¿Quién falló a la hora de haberse hecho el descubrimiento completo? Y antes de tomar una decisión, por supuesto, porque es una decisión que va a ser drástica, como es el rechazo, lo ideal es preguntarle a la fiscalía por qué esa observación que está haciendo la defensa tiene vigencia en la audiencia preparatoria. Es decir, señor fiscal o señora fiscal, ¿por qué no se ha hecho el descubrimiento completo? Es una obligación del juez. Además, no porque el juez lo quiera, sino que constitucionalmente se propugna porque el juez vele porque las partes hagan un descubrimiento completo para que prime lo que se llama el derecho a la igualdad. Escuchada la intervención de la fiscalía, el juez tiene que evaluar verdaderamente si es un descuido de la fiscalía, es un acto de negligencia o existe una circunstancia que no haya permitido a la fiscalía realizar ese descubrimiento. Pensemos en lo que siempre se dice, una circunstancia de fuerza mayor o de caso fortuito. Eso lo tendrá que valorar y evaluar el juez hasta dónde es fuerza mayor o hasta dónde es caso fortuito no haberlo hecho. Y aquí es importante mirar una regla que sobre ese particular también es para evaluar y es determinar si el no descubrimiento a tiempo se debe a una falla de quien tenía el deber de hacerlo, un descuido, una negligencia o, insisto, una circunstancia de fuerza mayor o un caso fortuito que no haya permitido hacerlo. Eso tiene que evaluarlo el juez. No puede ser automático, necesita una evaluación. Pero la pregunta es, luego de esa evaluación, ¿el juez a qué se somete? Se somete a dos circunstancias. Verdaderamente no le convenció los argumentos de la fiscalía. No era ninguna fuerza mayor, no era ningún caso fortuito, sino contrario sensu, era un incumplimiento deliberado de no haber hecho el descubrimiento a tiempo y completo. Entonces viene la sanción del rechazo. Y allí surge una situación que en la práctica se torna dificultosa para que los jueces lo cumplan. Y es cuando ese juez está obligado a pronunciarse de ese rechazo. Y existen dos tesis en la praxis judicial. La primera, algunos jueces aceptan lo que la norma indica y es pronunciarse inmediatamente antes de avanzar al descubrimiento que le corresponde hacer en punto de preparatoria a la defensa. Y otro sector dice que puede hacer una decisión o emitir una decisión de ese rechazo cuando se vaya a pronunciar sobre las solicitudes probatorias. Veamos a ver qué es lo más conveniente frente a esas dos tesis que surgen siempre en la práctica judicial. Pero como las normas tienen una lógica, tienen una finalidad, tienen una inteligencia y tienen un espíritu por lo cual fueron creadas, analicemos entonces la segunda propuesta. ¿Qué ocurre si el juez es el criterio
que él no se pronuncia inmediatamente sobre el rechazo, sino que lo deja diferido para cuando le corresponde hacer la decisión de las solicitudes probatorias. Veamos a ver. Supongamos que lo que se está solicitando que se rechace son pruebas relacionadas con base de opinión pericial. No se descubrieron las bases de opinión pericial. Es un ejemplo, no más, un ejemplo de clase, digámoslo así, académico. Puede ser un testimonio, puede ser cualquier otro medio probatorio, una inspección, un documento, lo que a ustedes les guste. Pero lo importante es lo siguiente: ¿qué afecta el debido proceso probatorio? No pronunciarse inicialmente una vez verificado por qué no se hizo el descubrimiento, sino diferirlo después cuando se tomen las decisiones sobre las solicitudes probatorias. Precisamente, como el paso que sigue luego de el numeral primero de ese artículo 356 es que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, lo que interesa es que la defensa, antes de hacer su descubrimiento, tenga claro si esas pruebas o esos elementos materiales probatorios de los cuales pidió el rechazo van a ingresar o no van a ingresar al torrente de la discusión probatoria. ¿Por qué? Porque de ahí depende entonces el descubrimiento que le corresponda hacer. Si el juez se pronuncia y hace el rechazo, podría perfectamente ya el defensor no descubrir algunos elementos probatorios que él tenía como contrapuntada para esas pruebas de las cuales está pidiendo el rechazo, pero que posiblemente también podía darse que el juez no la rechazara. Es decir, si el juez rechaza que no se permite X elemento material probatorio, que ya no va a ser posible que la fiscalía lo enuncie y tampoco lo use en el juicio, entonces eso evita al defensor que él, en el descubrimiento que le corresponde, ya también él obvíe o excluya otros elementos que posiblemente iba a descubrir frente a esa prueba en caso de que no se aceptara rechazo. Es decir, si el juez rechaza un documento de carácter privado y la defensa tenía otro documento para desacreditar esa prueba testimonial que acaba de ser rechazada, ya la defensa puede ahorrarse el ejercicio de no descubrir ese elemento con el cual pensaba hacerle contrapeso al al documento que terminó siendo rechazado. Si el juez no acepta ese documento privado, unos tiquetes aéreos no entran porque no fueron descubiertos a tiempo y son rechazados, ya la defensa perfectamente puede obviar entonces el material que tenía para hacerle contrapeso en el juicio a esos tiquetes aéreos que fueron rechazados, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de que la defensa sepa si la solicitud de rechazo va a tener eco o no va a tener eco, para poder llegar en un plano de igualdad a hacer su descubrimiento. Entonces no es un capricho que el juez tenga que resolverlo de entrada, el rechazo. No, es una lógica frente a la dinámica de cómo van sucediendo los pasos necesarios para llegar a la culminación de la audiencia preparatoria. Porque aquí hay una lógica y es, primero, verificación del descubrimiento que se tuvo que haber hecho en la audiencia de acusación con base en las premisas ya planteadas. Segundo, descubrimiento de la defensa. Pero antes, solicitud de rechazo y decisión de rechazo. Porque después lo que viene precisamente es la enunciación
de los medios probatorios que fueron descubiertos. Pero solo podrán ser enunciados aquellos medios probatorios que fueron descubiertos en los términos establecidos en la ley. Y sin embargo, si no se ha tomado una decisión de rechazo, entonces sigue estando pendiente si la fiscalía puede seguir enunciando aquellos medios probatorios que están diferidos para decidir su rechazo posteriormente. Porque cuando el señor juez acepta la segunda tesis, es decir, no pronunciarse de entrada, sino al final, cuando haga las solicitudes probatorias, significa que está permitiendo que se enuncien elementos materiales probatorios que nunca fueron descubiertos a tiempo. Y al final de cuentas, entonces termina rechazándolos cuando es innecesario llegar a ese extremo, porque perfectamente ese rechazo lo puede hacer. Inmediatamente verifique por qué no se hizo ese descubrimiento completo. Y puede tomar medidas sobre el particular, dependiendo las razones de ser que tengan sobre la fundamentación de por qué no se hizo el descubrimiento completo. Entonces no es un capricho aceptar una tesis o aceptar la otra. Tampoco es por principio de favorabilidad o principio pro homine o pro homine. No aplican ese tipo de instituciones aquí. Es que lo necesario es entender que esta audiencia preparatoria trabaja sobre estructuras internas, y esas estructuras internas, la una es consecuente con la otra. Es el concepto antecedente consecuente. Por ejemplo, ¿cómo entra un defensor a hacer enunciación de pruebas que no ha descubierto? Por eso primero es el descubrimiento. ¿Cómo entra un defensor a hacer solicitudes probatorias cuando no se ha definido la enunciación? Si es que la razón de ser de las solicitudes probatorias lleva una coherencia con lo que descubrió y con lo que enunció. Y no podría hacer solicitudes probatorias de aquello que no descubrió y de aquello que no enunció. Y sería bastante forzado que haga solicitudes probatorias de elementos que descubrió, pero que posteriormente no enunció. Aun cuando pareciera una informalidad, pero tiene una lógica de orden probatorio, porque significa que verdaderamente las solicitudes probatorias son aquellas que tienen una total coherencia con el descubrimiento que haya hecho la defensa en la audiencia preparatoria, porque de igual manera también la fiscalía podría pedir el rechazo de aquello que no descubra el defensor en la audiencia preparatoria. No es 3 días después de la audiencia preparatoria. El defensor también tiene que llegar preparado a esa audiencia denominada preparatoria para entregarle igualmente físicamente en esa audiencia a la fiscalía los elementos probatorios, así como se exige que la fiscalía se los entregue al defensor en la audiencia de formulación de acusación, y no la entelequia que se haga 3 días después, porque ya explicamos constitucionalmente, lógicamente y normativamente para qué son esos 3 días. Circunstancias adicionales, no descubrimiento normal. Entonces hay una gran conclusión. El descubrimiento que se verifica en la audiencia preparatoria es el descubrimiento que tuvo que haber hecho el fiscal dentro de la formulación de acusación. Y el descubrimiento que hace el defensor en la audiencia preparatoria es el que él mismo tiene que en ese momento y en ese mismo día entregárselo a la fiscalía. Y no como la costumbre que tenemos algunos defensores, entonces decir: no, es que yo lo voy a hacer dentro de 3 días. Obviamente que puede existir un principio de conciliación entre defensor y fiscalía para que el defensor se los entregue en su oficina o donde ellos estimen conveniente, pero tiene que quedar definido en la audiencia preparatoria que la defensa ya tiene la capacidad de hacer ese descubrimiento probatorio. De lo contrario, corre el mismo riesgo
que se le pida el rechazo porque no ha cumplido con la carga que le corresponde en punto de audiencia preparatoria. Después de la audiencia preparatoria, no es cierto que se pueda seguir haciendo descubrimientos. Porque es que lo que viene después de la audiencia preparatoria es sencillamente el ejercicio normal de discutir las pruebas que ya fueron enunciadas, aceptadas, descubiertas, solicitadas y definidas. La excepción estaría en eso que la codificación llama prueba sobreviniente. Es la única excepción. Prueba sobreviniente. Pero no es que se diga, como algunos pretenden hacernos entender, que es que faltando 2 días para el juicio todavía se puede hacer descubrimiento probatorio. Eso atenta contra el derecho a la planificación de igualdad de un juicio, tanto para la fiscalía como para la defensa. La excepción que yo conozco está en el artículo 344. Específicamente, la norma es clara. Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio que sirva, lo pondrá en conocimiento del juez para discutir hasta dónde es posible que el juez lo acepte. Eso es lo que llaman prueba sobreviniente, que tiene una particularidad y es aquella prueba que no era previsible conocer por ninguna de las partes. Porque si era previsible, significaría que en el ejercicio normal de las peticiones probatorias no lo quiso hacer. Cualquiera sea la razón. Y se supone que lo tenía que haber descubierto en los periodos ya decantados. Si era fiscalía en la formulación de acusación y si es defensa en la audiencia preparatoria. No puede ser la prueba sobreviniente sinónimo de olvido, descuido, incuria, negligencia. Eso ya no es un ejercicio sano de un derecho de igualdad. Especialmente en un sistema adversarial donde no hay prueba comunitaria, hay prueba de partes. Entonces, resueltos esos problemas, se puede avanzar en la audiencia preparatoria. De lo contrario, se vuelve la audiencia preparatoria una audiencia con una formalidad sin sustancia, donde cada una de las partes se acomoda como quiera y no como las normas lo exigen. Y tiene una lógica, insisto. No es un capricho creer de que por qué primero se define el descubrimiento de la defensa y por qué después se enuncia y por qué después se solicita la prueba y por qué el juez después decide las peticiones probatorias. Tiene una lógica dentro de la estructura que busca la audiencia preparatoria. De lo contrario, estaríamos hoy quejándonos de una mala redacción de la norma. La norma tiene una redacción aceptable de acuerdo a la finalidad de esa audiencia. Si la norma no tuviera una aceptación de acuerdo a la finalidad, la norma sería incoherente con el ejercicio que se persigue en cada una de estas audiencias. En el caso que me ocupa en la audiencia preparatoria. Entonces no se puede hacer sobresaltos al acomodo de las partes o del juez porque se desnaturaliza la razón de ser de las estructuras que conforman la preparatoria. Y por eso no es conveniente y tampoco es sano que el juez se pronuncie sobre el rechazo al final, cuando él va a decidir lo que tiene que ver con las solicitudes probatorias. Claro que hay una tesis que viene haciendo carrera y es precisamente la siguiente. Como en el artículo 357 se habla de las solicitudes probatorias y en el artículo 359, cuyo epígrafe es exclusión, rechazo e inadmisibilidad de la prueba, entonces se considera que como las partes le pueden solicitar al juez que excluya, rechace e inadmita, se está equiparando la solicitud de rechazo en punto de solicitudes probatorias con lo que dice el artículo 356 en el numeral primero, siendo que son situaciones totalmente contrarias. Veamos por qué. El rechazo de que trata el numeral primero del artículo 356 es un rechazo de sanción
a quien no ha cumplido con el deber de hacer un descubrimiento completo que desde el punto de vista constitucional está obligado. En este caso, Fiscalía General de la Nación. Y el rechazo de que trata el artículo 359 tiene una connotación distinta. Y es que este rechazo se hace es sobre las pruebas que ya pasaron el tamiz del descubrimiento completo. Sobre las pruebas que ya pasaron el tamiz de la enunciación probatoria. Por eso se está pidiendo rechazo de las solicitudes probatorias que ya tienen descubrimiento completo. Pero el rechazo del 356 numeral primero es aquel que dice esta prueba no entra porque no se descubrió. Por eso no es igual. Si la prueba no entra porque no se descubrió, significa que no se puede solicitar. Y si no se pudo solicitar, entonces no se puede pedir rechazo de lo que no se solicitó. Es una falacia comparar esos dos aspectos. Es que en el 359 dice, las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que de conformidad con las reglas establecidas en este código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. Esas pruebas de las que se está pidiendo rechazo es porque entraron normalmente al juicio, al asunto pertinente de la preparatoria. Pero es que el rechazo del 356 numeral primero es un rechazo de sanción. Por eso es importante definirlo antes y no posteriormente. Porque es que lo que se está diciendo por el lado es, primero haga una purificación, verdaderamente un filtro de cuál es el descubrimiento con el que queda tanto la fiscalía como la defensa. De ese descubrimiento con el que quede tanto fiscalía como defensa es el que posteriormente en el tercer nivel de la audiencia se va a pedir o que se rechace o que se excluya o que se inadmita. Y la inadmisión tiene una relación directa con la pertinencia. Posteriormente vamos a ver ese aspecto. Por eso no se puede decir entonces que el juez tiene la opción de entrar a definir el rechazo del 356 numeral primero al final de la audiencia cuando vaya a decidir las peticiones probatorias. Porque es que lo que va a decidir el juez en punto de peticiones probatorias fue lo que quedó verdaderamente del filtro del descubrimiento completo y a tiempo. Pero el 356 numeral primero es lo contrario. Es que es el rechazo de lo que no se descubrió a tiempo. En lo que se faltó por parte de quien tenía la obligación de haber hecho ese descubrimiento a tiempo. Y eso lo tiene que valorar el juez de entrada cuando se cumplan las observaciones y escuche a la fiscalía por qué no hizo el descubrimiento a tiempo, qué razones tuvo para no hacerlo. Son dos cosas muy distintas. ¿Que se confunden en la práctica? Sí. ¿A diario? Sí. Pero que no deben de descubrir, no debe de ocurrir ya cuando este sistema lleva casi 15 años de ejercicio. 2005-2020. Avancemos un poco. Entonces, ahí subsiste un segundo problema jurídico en punto de la práctica judicial de la audiencia preparatoria. Y es, ¿por qué el legislador diferencia exclusión, rechazo, inadmisibilidad en punto de solicitudes probatorias? Pero no quisiera volarme el orden que tiene el legislador. Y en el tercer nivel entonces dice que la fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Y ahí hay una cosa bien importante. No todo lo que se descubre, no todo lo que se enuncia es lo que se solicita. La defensa puede descubrir 33 pruebas, puede enunciar 33, pero al final solo puede solicitar 23. Y no tiene por qué explicar
ni la defensa ni la fiscalía. ¿Por qué si enunció 33? Si descubrió 33 y enunció 33, ¿por qué solo pide 23? Porque el sistema es de partes y cada parte es dueña de saber, de acuerdo a su teoría del caso, al final de cuentas, qué pruebas pide para ir a juicio. Y de esas 23 es posible que el juez solo le acepte 10 o 15 o 8 o ninguna. En fin, ya ese es otro punto. Entonces, no se puede tejer una tabla automática que si una de las partes solicitó 33 pruebas, es un ejemplo, descubrió 33 pruebas y enunció 33, está obligada a solicitar 33. Está obligada a solicitar las que estime pertinentes y conducentes acorde a la teoría del caso que maneje. Si tiene teoría del caso el defensor, porque obligatoriamente la fiscalía debe tener una teoría del caso. Fue la que acusó. Es la que tiene que demostrar que la presunción de inocencia se puede arribar en juicio. Es una obligación del Estado por ser el acusador. Entonces, ¿qué ocurre cuando se llega a ese espacio de lo que se llama estipulaciones? No me voy a detener a explicar qué son estipulaciones. La norma es clara en decir que es aquello en donde las partes se ponen de acuerdo para no discutir un hecho. No se va a discutir un hecho que las dos partes dan por sentado que no es necesario discutirlo porque está demostrado. Cada parte tendrá el derecho de estipularlo o no. La estipulación es de común acuerdo, no es una imposición de una parte a la otra. Y que quede claro que ni el Ministerio Público ni la víctima están autorizados para hacer estipulaciones. Ese es un ejercicio estrictamente de la Fiscalía y de la Defensa. Y entonces llegamos al punto de las solicitudes probatorias. El orden es, en primer lugar, darle la posibilidad a la Fiscalía que solicite sus pruebas. Esto tiene una lógica también. Y es que en los sistemas adversariales, en cualquier parte del mundo, existe el derecho a la última palabra. Por eso siempre quien debe hablar de último es la defensa. Por ahí se ha empezado a cultivar una mala costumbre, por cierto, inconstitucional e inconvencional, y es permitirle al Ministerio Público que hable de último, bajo el supuesto que el Ministerio Público necesita oír primero qué dice la Fiscalía y luego qué dice la defensa. Eso es inconstitucional. Porque el derecho a la última palabra es constitucional, ya que se trata de la defensa. Siempre debe de hablar de último. En punto, por supuesto, de aquellas solicitudes en las cuales él no sea el peticionario. Porque si él es el peticionario, pues obviamente tiene que entrar a argumentar su petición. En ese caso lo haría de primero, por ser peticionario. Pero en aquellos aspectos donde no es peticionario, pues obviamente tiene el derecho a hablar de último. Eso se llama el derecho a la última palabra. Entonces, la Fiscalía abre el ejercicio de solicitar sus pruebas. Y allí nos hacemos la pregunta práctica. ¿A qué está obligada la Fiscalía cuando hace solicitudes probatorias? Está obligada a dos aspectos importantes. El primero, que solo puede solicitar aquellas pruebas que haya descubierto. ¿Y desde cuándo vamos a revisar si ese descubrimiento es cierto? Desde el escrito de acusación. Se parte del presupuesto que el descubrimiento que se hizo en el escrito de acusación, en la enunciación del anexo probatorio del cual habla el artículo 337, es el mismo descubrimiento que se entregó materialmente a la defensa, con la excepción de algún elemento adicional que la defensa solicite, y ese es el que se puede descubrir en los 3 días.
Y ese mismo descubrimiento probatorio es con el cual llega la fiscalía a hacer sus solicitudes probatorias. Premisa fundamental: lo que no haya sido descubierto no puede ser peticionado. Es una regla de oro, tanto para la fiscalía como para la defensa. Entonces, la fiscalía, cuando hace su ejercicio de peticiones probatorias, se parte de la premisa que lo hace sobre la base de lo que fue descubierto. Si por alguna circunstancia recibió el rechazo o sanción, eso que fue rechazado por sanción de no haberle hecho a tiempo no podrá ser peticionado en punto de solicitudes probatorias. Igual sucede para con la defensa. La segunda carga que tiene la fiscalía y la defensa en punto de solicitudes probatorias es demostrar que ese medio de conocimiento, ese elemento probatorio que desea que obtenga la categoría de prueba, es conducente. Y allí, sin discusión alguna, rige la teoría general de la prueba, que es igual para cualquier área del derecho, refiriéndome a la teoría general de la prueba. Es decir, particularmente al concepto de conducencia. Hay una discusión interesante que es lo conducente. ¿Qué relación tiene la conducencia al momento de hacer solicitudes probatorias? Y ahí hay dos circunstancias importantes. Si lo conducente es aquello que está relacionado con los medios probatorios que el legislador permite, por ejemplo, en nuestro medio hay una enunciación de lo que se conoce como medios de conocimiento. Regla 382. Significa entonces que lo único que puede pedir la fiscalía o la defensa en punto de conducencia son los medios de conocimiento señalados en este artículo 382. No podría salirse de allí si se aplica una estricta regla de que la conducencia está relacionada con los medios probatorios que permite el legislador. Y entonces surge otra circunstancia interesante, y es la que tiene relación con el artículo 373, que habla de la libertad probatoria. Es decir, la libertad probatoria está ceñida estrictamente a los medios de conocimiento señalados en el 382 o está ceñida a otros medios de conocimiento que no están contemplados dentro de ese artículo. Y es allí donde entonces nos llamamos la atención porque es posible ejercer condenas, por ejemplo, o absoluciones sobre indicios. Si el indicio no está contemplado como un medio probatorio de los que enuncia el 382. Cuando dice, son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. Taxativamente ahí no está contemplado el indicio. Pero por vía jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia nos ha invitado a que es posible tener en cuenta los indicios en un sistema adversarial. Y siempre me he preguntado cómo es posible que un sistema acusatorio donde las partes son las que proponen las pruebas podamos aceptar el indicio, pero por vía jurisprudencial está aceptado. No voy a entrar en esa discusión porque no es de esta charla. Sin embargo, otras categorías doctrinales y hasta jurisprudenciales nos han explicado que no es que el indicio sea la prueba, sino que el indicio es una conducción sistemática
de análisis que podría llevar a una conclusión de derrotar la presunción de inocencia. Es algo bien interesante, pero no voy a entrar en ese fondo en esta charla. Entonces, esa libertad probatoria a la que se refiere el artículo 373, en principio tiene un límite. Es decir, no hay tanta libertad, sino que la libertad tiene el límite de los medios de conocimiento que estipula el 382. Y le pongo un ejemplo. Hoy no se acepta que ni la fiscalía ni la defensa pidan una prueba de polígrafo, porque hay una resistencia todavía de que la prueba de polígrafo no es una prueba confiable para contradecir. Pero sin embargo, la prueba de polígrafo se acepta en los niveles privados. Por ejemplo, si una persona se va a emplear en un cargo